Muy bien, vamos a empezar nuevamente. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que eran los componentes y periféricos de una computadora. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los componentes específicamente. Vamos a hablar de unos cuantos componentes de los cuales está conformada la computadora. Vamos a en esta ocasión hablar de unos componentes internos como son el procesador. Primeramente vamos a hablar de lo que es el procesador. Retomando aquí lo que es el tema de su taller de informática, vamos a verlo de manera un poquito muy general, lo que es las definiciones o concepto de lo que es el procesador y su funcionamiento. Vamos a ver por ahí lo que es el concepto de qué es un procesador. Vamos a entenderlo primeramente comentándoles, primero que nada, el procesador pues prácticamente viene siendo lo que es el cerebro de la computadora. Sin el procesador no se pudiera llevar a cabo lo que son el desarrollo o las actividades o instrucciones que realiza la computadora como tal. Ya que sin embargo sabemos que todos los componentes son importantes para el desarrollo de lo que es el sistema de cómputo, ya que si falta algún componente, pues desgraciadamente tampoco se podría eh, desarrollar o seguir las instrucciones realizadas eh, para los procesos. Pero entonces uno de los componentes más importantes, vamos a llamarlo, que es el procesador o unidad de central de procesamiento. Bien, aquí en esta se encarga de hacer todos los procesamientos, de recibir todas las instrucciones y realizar las tareas de dichas instrucciones que se dan a la computadora. Muy bien, dice que el procesador es un circuito electrónico integrado por millones de transistores, diodos, resistencias y otros componentes de tamaño microscópico. Como ya habíamos visto en clases anteriores donde vimos un poquito de la historia de la computadora, recordábamos que o recordaremos que las computadoras anteriores tenían su procesador enorme, ¿no? Como un casi como un cuarto de grande prácticamente estaba todo lo que era su procesador. Después de ahí, cuando fueron evolucionando la electrónica, se fue avanzando, cuando salieron los transistores, vimos que se fue disminuyendo el tamaño, diría yo que eh, inmensamente, ya que de pasar a ser del tamaño de un cuarto a tenerlo prácticamente en la palma de la mano, más pequeño que la palma de la mano, pues es muy significativo la diferencia de tamaños, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de los transistores, pues ya nos ayudó a tener el procesador de manera miniatura, como nos dice por aquí, con componentes de tamaño microscópico. Bien. em, es un circuito integrado el cual, o más bien al igual que el resto de los chips, se encuentra dentro de la computadora. Pero el procesador cumple la actividad más importante: procesar los datos, que es su función principal. Bien, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo encontramos el procesador? Bueno, se encuentra en la tarjeta madre, en un socket especial para soportar el procesador, ya que tiene muchos pines pequeñitos, los cuales van incrustados dentro. Unos van soldados a calor, y otros van incrustados en un socket directamente. Vamos a ver ahora cómo funciona un procesador. Nos dice que la función principal es ejecutar instrucciones, y la organización que tiene viene condicionada por las tareas que debe realizar y por cómo debe hacerlo. Los procesadores están diseñados y operan según una señal de sincronización. Esta señal, conocida como señal de reloj, es una señal en forma de onda cuadrada, periódica y con determinada frecuencia. Muy bien, entonces por aquí nos dice que el procesamiento se da
siguiendo el margen de la señal de sincronización, y esta señal la conocemos como señal de reloj. Vamos a dar paso a ver una pequeña imagen de cómo se ejecuta una instrucción por medio del procesador. Tenemos en la parte derecha lo que son la figura de un procesador y los pasos en la ejecución de una instrucción dentro del procesador. Vamos a ver que como número uno tienen que la unidad de interfaz con el bus lee la siguiente instrucción del programa y los datos asociados que le llegan a través del FSB. Bueno, el FSB prácticamente es un bus que se encarga de interconectar los componentes. Bien, después la unidad de decodificación traduce la instrucción y se le pasa a la unidad de control para que decida qué hacer con ella. Una vez que nos pasa, por ejemplo, nuestro bus, o más bien tenemos las instrucciones guardadas en la memoria RAM, entonces ya tenemos una instrucción a ejecutar. Pasa directamente al procesador por medio de la interfaz del bus. De ahí lo manda a la unidad de codificación que se encarga de traducir la instrucción que se le ha enviado. De ahí, ¿qué es lo que va a hacer? El procesador no puede acceder directamente al disco duro. Tiene que acceder primeramente a la memoria RAM. La memoria RAM funciona como podríamos decirle como un puente hacia el disco duro para obtener las instrucciones y los programas que se están ejecutando. Bien, entonces una vez en la unidad de codificación, si la instrucción necesita ejecutar una operación matemática, se le pasa a lo que es la ALU, la unidad aritmético-lógica. Si dicha operación se realiza y se deja un resultado en un registro, entonces se pasa a la unidad de control. Ese resultado de la operación lo va a pasar otra vez a la unidad de interfaz con el bus y le da la orden de guardarla en la memoria. Entonces ya vimos cómo fue pasando la información desde la interfaz a la unidad de codificación a la unidad de control. Si necesita hacer alguna operación, se pasa a la unidad aritmético-lógica. Se guarda el registro y lo manda otra vez a la unidad de control. La unidad de control ahora lo mandará otra vez a la interfaz del bus para que lo guarde en la memoria RAM. La unidad de interfaz con el bus escribe en la memoria RAM el resultado de la ejecución de la instrucción a través del FSB. Es nuestro bus de comunicación, recuerden. El FSB, nuestro bus de comunicación. Muy bien, entonces vimos cómo se formula lo que es la ejecución de una instrucción mediante el procesador. Tenemos alguna instrucción en la RAM, pasa a la interfaz del bus, nos lo manda a la unidad de decodificación que se encarga de traducir dicha instrucción para saber qué es lo que va a pasar en esa instrucción. Si va a hacer alguna operación matemática, nos pasa a la unidad aritmética, después a la unidad de control, y la unidad de control lo regresa a la interfaz de bus para que finalmente lo vuelva a guardar en la memoria RAM. Muy bien, vamos a ver lo que es la estructura general del procesador. Contamos con la unidad de control, que ya la mencionamos anteriormente, la unidad aritmética lógica, unidad de prebúsqueda y unidad de codificación. Muy bien, vamos a dar paso a lo que es la descripción de lo que son nuestras unidades. Vamos a ver lo que es la unidad de control. Es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. Se encarga de interpretar cada una de las instrucciones generadas por un programa y después inicia las acciones apropiadas para llevar a cabo las instrucciones. ¿Qué es lo que hace? Llegan a la unidad de control, decide qué operaciones se van a ejecutar, si pasa a la unidad aritmética o no. De ahí ya vimos el proceso de las instrucciones. Entonces ahora vamos a lo que es la unidad aritmética. En esta unidad realiza cálculos, suma, resta, multiplicación y división, y operaciones lógicas, que son las comparaciones con algunas compuertas que
veremos posteriormente. Transfiere los datos entre las posiciones de almacenamiento. Muy bien, ¿qué es lo que se encarga de hacer? Aquí se encarga de hacer todas las operaciones que va a realizar dicha instrucción que se está ejecutando. Vamos con la unidad de prebúsqueda. Es usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Muy bien, vamos a dar paso aquí a algunas especificaciones del procesador. Aquí estamos hablando prácticamente, estamos poniendo unos cuantos ejemplos de procesadores que tenemos tipo Atom. Los procesadores Intel Atom son procesadores de bajo consumo energético y están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo especializados en redes. Vamos a ver lo que son los Celeron. Estos procesadores están diseñados para su uso en computadores de escritorio o PC, enfocadas al uso familiar principal para actividades de navegación web y cómputo básico o no especializado. Vamos a ver, por otro lado tenemos los que son la gama de los Pentium. Ha sido usado como nombre para procesadores de doble núcleo energéticamente eficientes y diseñados para computadoras de escritorio. Prácticamente ahí estamos hablando de tipos de procesadores. Core, Pentium, Intel. Vamos a ver ahora qué son los procesadores Core. Son todos los procesadores que poseen más de un núcleo, el cual se denomina Core. Existen dos clases mismas que se denominan los Core I y los Core 2 Duo, que vendrían en la cantidad de cores o núcleos de procesamiento, que son los cores. Vamos a ver los Xeon o Itanium. Son procesadores especializados en máquinas que su trabajo principal es la red. Son especiales para uso de servidores. Estos procesadores se identifican por tener tres indicadores especiales, la letra X, E. Bien, tenemos por aquí una lista de tipos de procesadores según la cantidad de núcleos o procesadores Core. Tenemos de un solo núcleo, de dos núcleos, cuatro núcleos y procesadores multinúcleos. Ya conforme ha ido avanzando la tecnología, pues ya sabemos que por lo regular procesadores con un solo núcleo pues ya están de manera pues ya disfuncional, ¿no? Vamos a ver los procesadores Intel. Estos son procesadores según la marca. Vamos a ver lo que son los Intel. Ya de marcas, pues ahora sí que ya sería pues a cuestión de gustos elegir una marca de procesador, ya que podemos ver sus especificaciones y una característica principal, que los procesadores giran por realizarse la velocidad de los procesos se mide en hertz, ya sea megahertz o gigahertz. De los procesadores más nuevos pues ya tienen velocidades de gigahertz. Bien, vamos a ver entonces procesadores Intel. La marca de procesadores que denomina el mercado mundial en este ramo es Intel, que posee una gran gama de procesadores de diversos tipos. Bueno, de mi punto de vista, cada quien pues tiene el suyo, ¿verdad? Creo que las dos marcas más importantes son Intel y AMD. Vamos a ver, los AMD es la segunda empresa en cuanto a mercado en el ramo de procesadores, teniendo una gran gama de procesadores de varios tipos con especificaciones para equipos de cómputo portátiles, de oficina, servidores y para empresas especializadas. Y por último vamos a ver los BIA. Es una empresa especializada en fabricar procesadores de bajo consumo de energía y miniaturización para equipos portátiles. Me faltó por ahí agregar lo que era la tecnología de los procesadores ARM, que son para los dispositivos móviles.
Bien, vamos a ver ahora como siguiente lo que es la memoria RAM. Vamos a dar una pequeña descripción de lo que es memoria RAM. RAM pues son unas siglas que vienen de una palabra en inglés que significa Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio. Es un dispositivo que guarda información que estamos usando, ya que el acceso al disco duro es muy lento. Se puede decir que es la memoria de trabajo del sistema operativo y casi todo el software. En ella se guardan las instrucciones para que las realicen el microprocesador y las unidades de procesamiento. Es lo que les comentaba en la parte anterior donde estábamos viendo la ejecución de instrucciones en el procesador. Aquí se guardan las instrucciones para realizarse, ¿no? En esta memoria, que es la memoria RAM, se guardan las instrucciones y el acceso a los programas que se están ejecutando en el momento. Entonces, mediante esta memoria se accede al procesador y de ahí partes a buscar los información en el disco duro. Funciona como puente intermediario entre el disco duro y lo que es el procesador. Vamos a ver características principales de una memoria RAM. Vamos a ver la tecnología, puede ser de tipo DDR, DDR2, DDR3. Bueno, estas son las más básicas que vamos a encontrar. Ahorita ya hay DDR4, entre otras. Bien, cada tecnología trabaja con unos valores máximos y mínimos de envío de datos. Capacidad. Las memorias RAM actualmente varían su capacidad entre 2 y 8 GB. Se pueden disponer varias memorias RAM para combinar su capacidad en una misma placa base, en función de las ranuras de que disponga la misma a tal fin. Muy bien, entonces, en las placas o tarjeta madre viene lo que es la ranura para insertar la memoria RAM. Por lo regular, las computadoras de escritorio o laptops también tienen dos ranuras para memorias. Entonces, ahí podemos expandir lo que es la memoria RAM dependiendo la capacidad máxima que soporta dicha computadora. En las especificaciones o ficha técnica de cada computadora viene la memoria RAM máxima soportada para cada equipo. Podemos hacer una combinación de dos memorias RAM en cada uno de los sockets. Por ejemplo, si vas a poner 8 GB o 2 GB o 6 GB, por ejemplo, 6 GB tendrías que hacer una combinación de una memoria de 4 GB y una memoria de 2 GB, ya que no existe una memoria de 6 GB. Bien, ahora cantidad de contactos o pines. Esta es otra parte importante, ya que tiene que coincidir exactamente la cantidad de pines de tu memoria RAM con la ranura donde la vas a insertar, si no, no sería compatible. ¿Qué es esto? Es la cantidad de contactos que establece con la ranura de la placa base 200 pin o 240 pines. Por ahí vemos unas imágenes de lo que son módulos de memoria DIMM y módulos de memoria SODIMM. El DIMM encontramos que es memoria para computadoras de escritorio y SODIMM para computadoras portátiles. Memoria DRAM prácticamente es una memoria dinámica, es una RAM dinámica. Es un tipo de memoria volátil, es decir, que una vez que le quitamos la alimentación, los datos en ella desaparecen. Entonces, nuevamente es dinámica, ya que necesita un ciclo de refresco de datos cada X cantidad de tiempo para que estos permanezcan aún cuando tenemos nuestro PC encendido. Y obviamente que la DRAM esté con alimentación. Por ahí vemos una imagen de lo que es la descripción, que tenemos un transistor como switch, un capacitor, una línea de trabajo y una línea de bits. Vamos a ver tipos de módulos de memoria RAM. En la actualidad
los módulos de memoria RAM han incorporado una gran cantidad de tecnologías que les permite otorgar una mayor velocidad a los procesos, con una estabilidad superior en comparación a las viejas memorias que utilizaban hace varios años atrás. Vamos a ver que tenemos el tipo de módulo SIM, que en su sigla significa Single Inline Memory Module. Es un formato para módulos de memoria RAM que consiste en placas de circuito impreso sobre las que montan los integrados de memoria RAM. Por ahí tenemos la imagen. Vamos a ver el que sigue, que tenemos que son los DIMM, que es Dual Inline Memory Module. Son, al igual que sus precedentes SIM, módulos de memoria RAM que se conectan directamente a las ranuras de la placa base. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los RIM, el acrónimo de Rambus Inline Memory Module. Es el módulo de memoria en línea Rambus. Designa a los módulos de memoria RAM que utilizan la tecnología denominada RDRAM. Me faltó por ahí poner los que eran los SODIMM. Vamos a ver por último lo que es la memoria ROM. ¿Qué son las memorias ROM? Bien, vamos a dar una pequeña lectura y ahorita damos el punto de vista de explicación. Como su nombre lo indica, una memoria ROM es de solo lectura. Es una unidad de memoria que solo ejecuta la operación de lectura. No se puede escribir en ella. No tiene la posibilidad de escritura. Esto implica que la información binaria almacenada en una ROM se hace permanente durante la producción del hardware de la unidad y no puede alterarse escribiendo diferentes palabras en ella. ¿Cuál es la función principal de la memoria ROM? Bien, la función principal es que se encarga de que guarda la información para cuando nosotros encendemos la computadora. Al momento de encender la computadora, el procesador, ¿qué es lo que hace? Toma nota o hace lectura a lo que es la memoria RAM para que en ella le indique, por ejemplo, si está conectada a la memoria RAM, el disco duro y todos los procesos, y se encarga de inicializar el sistema. Prácticamente es la que guarda la pequeña información de arranque del sistema. Le da la pauta al procesador para arrancar el sistema y todo el hardware y por ende el sistema operativo. Vamos a parar por ahí hasta el momento. Vamos a dejar un pequeño ejercicio de lo que acabamos de explicar de manera, diría yo, un poco breve, nada de profundización, ya que su licenciatura nada más se les da el taller de forma para que tengan nociones básicas de lo que es la informática. Muy bien, vamos a estar pendientes, les dejaré un pequeño cuestionario acerca de la información obtenida de esta explicación o de esta presentación. Muy bien, saludos.